Bien, escuche que existe una caricatura que no fue distribuida nunca, ni siquiera para los fans más apasionados de Mickey Mouse. De acuerdo a la mayoría de las fuentes, esta caricatura no tiene nada de especial. Simplemente es un loop continuo de Mickey, caminando a través de 6 edificios, por unos 2 o 3 minutos antes de oscurecerse y terminar con la animación más o menos como en Los Picapiedra. A diferencia de las musiquitas alegres de siempre, la canción de esta caricatura, no era una canción para nada. Simplemente era como si golpearan el piano por minuto y medio antes de que se convirtiera en ruido blanco, nieve, por el resto del film. Y este, no era el alegre y viejo Mickey que amamos tampoco. Mickey no estaba bailando, ni siquiera sonriendo. Simplemente caminando, como si tú o yo estuviéramos caminando, con una expresión facial, muy normal. Pero por alguna razón, su cara estaba girada hacia la izquierda, como teniendo una mirada sombría. Hasta hace 1 o 2 años todos creían que después de que se oscurecía la escena, terminaba la caricatura. Pero cuando Leonard Maltin la estaba revisando, para ponerla como un bonus en el DVD, Leonard decidió que esto era simplemente basura, como para ponerla en el DVD. Sin embargo, quería tener una copia digital por el simple hecho de ser una obra de Walt. Cuando digitalizó la caricatura en su computadora, se dio cuenta de algo. La caricatura duraba de hecho, 9 minutos y 4 segundos. Esto es lo que me dijo mi fuente, él es un asistente personal del mismísimo señor Martín. Después de desvanecerse en negro, se queda así hasta el minuto 6. Después, regresa a Mickey caminando. El sonido era diferente esta vez. Era como un murmullo. No era una lengua, sino más bien como un grito gutural. Mientras el ruido se hace más indistinguible y fuerte en el siguiente minuto, la imagen se empieza a descomponer. La banqueta empieza a ir en direcciones que parecen imposibles basándonos en el caminado de Mickey. La sombría cara del ratón, lentamente se convierte en una sombría sonrisa. En el minuto 7, los murmullos se convierten en un gritos escalofriantes de esos que te duelen solo al escucharlos, y la imagen se pone más oscura. Con colores que no eran posibles en esa época. La cara de Mickey, entonces, comenzaba a derrumbarse. Sus ojos rodaban hacia el fondo de su barbilla, como dos canicas, y su extraña sonrisa apuntaba hacia arriba, al lado izquierdo de su cara. Los edificios se convertían en escombros flotando en el aire, y la acera seguía en direcciones imposibles, navegando en direcciones extrañas. El señor Martín quedó perturbado con esto, y dejó la habitación, enviando a un empleado para que terminara de ver el vídeo y tomara notas de todo lo que pasaba, hasta el último segundo, y para que después, guardara el disco de la caricatura en la caja fuerte. Resulta que al final del vídeo, después de un grito gutural, el filme termina de manera abrupta con la cara de Mickey en los créditos, con lo que sonaba como una caja musical rota tocando en el fondo. Esto pasa por más o menos, unos 30 segundos, y sea lo que sea que pase en ese tiempo, nadie ha podido darme ni un poco de información. Un guardia de seguridad que trabajaba conmigo, me dijo que él estaba haciendo sus rondines esa noche fuera de la habitación. Me dijo que vio al empleado salió temblando del cuarto diciendo el sufrimiento real no se ha conocido 7 veces antes de que le quitara el arma del guardia, y cometiera suicidio. Lo único que le pude sacar a Leonard Martin fue una frase de los últimos cuadros, una frase en ruso que decía las vistas del infierno trae a su audiencia de regreso. Hasta donde sé, nadie más la ha visto, pero ha habido docenas de intentos de poner el archivo en RapidShare por los empleados del estudio los cuales han sido despedidos por eso. Lo único que sé, es que el vídeo está en YouTube, sin los últimos cuadros del filme. Bien, escuche que existe una caricatura que no fue distribuida nunca, ni siquiera para los fans más apasionados de Mickey Mouse. De acuerdo a la mayoría de las fuentes, esta caricatura no tiene nada de especial. Simplemente es un loop continuo de Mickey, caminando a través de 6 edificios, por unos 2 o 3 minutos antes de oscurecerse y terminar con la animación más o menos como en Los Picapiedra. A diferencia de las musiquitas alegres de siempre, la canción de esta caricatura, no era una canción para nada.
Simplemente era como si golpearan el piano por minuto y medio antes de que se convirtiera en ruido blanco, nieve, por el resto del film. Y este, no era el alegre y viejo Mickey que amamos tampoco. Mickey no estaba bailando, ni siquiera sonriendo. Simplemente caminando, como si tú o yo estuviéramos caminando, con una expresión facial, muy normal. Pero por alguna razón, su cara estaba girada hacia la izquierda, como teniendo una mirada sombría. Hasta hace 1 o 2 años todos creían que después de que se obscurecía la escena, terminaba la caricatura. Pero cuando Leonard Maltin la estaba revisando, para ponerla como un bonus en el DVD, Leonard decidió que esto era simplemente basura, como para ponerla en el DVD. Sin embargo, quería tener una copia digital por el simple hecho de ser una obra de Walt. Cuando digitalizó la caricatura en su computadora, se dio cuenta de algo. La caricatura duraba de hecho, 9 minutos y 4 segundos. Esto es lo que me dijo mi fuente, él es un asistente personal del mismísimo señor Martín. Después de desvanecerse en negro, se queda así hasta el minuto 6. Después, regresa a McKay caminando. El sonido era diferente esta vez. Era como un murmullo. No era una lengua, sino más bien como un grito gutural. Mientras el ruido se hace más indistinguible y fuerte en el siguiente minuto, la imagen se empieza a descomponer. La banqueta empieza a ir en direcciones que parecen imposibles basándonos en el caminado de Mickey. La sombría cara del ratón, lentamente se convierte en una sombría sonrisa. En el minuto 7, los murmullos se convierten en un gritos escalofriantes de esos que te duelen solo al escucharlos, y la imagen se pone más oscura. Con colores que no eran posibles en esa época. La cara de Mickey, entonces, comenzaba a derrumbarse. Sus ojos rodaban hacia el fondo de su barbilla, como dos canicas, y su extraña sonrisa apuntaba hacia arriba, al lado izquierdo de su cara. Los edificios se convertían en escombros flotando en el aire, y la acera seguía en direcciones imposibles, navegando en direcciones extrañas. El señor Martín quedó perturbado con esto, y dejó la habitación, enviando a un empleado para que terminara de ver el vídeo y tomara notas de todo lo que pasaba, hasta el último segundo, y para que después, guardara el disco de la caricatura en la caja fuerte. Resulta que al final del vídeo, después de un grito gutural, el filme termina de manera abrupta con la cara de McKay en los créditos, con lo que sonaba como una caja musical rota tocando en el fondo. Esto pasa por más o menos, unos 30 segundos, y sea lo que sea que pase en ese tiempo, nadie ha podido darme ni un poco de información. Un guardia de seguridad que trabajaba conmigo, me dijo que él estaba haciendo sus rondines esa noche fuera de la habitación. Me dijo que vio al empleado salió temblando del cuarto diciendo el sufrimiento real no se ha conocido 7 veces antes de que le quitara el arma del guardia, y cometiera suicidio. Lo único que le pude sacar a Leonard Martin fue una frase de los últimos cuadros, una frase en ruso que decía las vistas del infierno trae a su audiencia de regreso. Hasta donde sé, nadie más la ha visto, pero ha habido docenas de intentos de poner el archivo en Rapidshare por los empleados del estudio los cuales han sido despedidos por eso. Lo único que sé, es que el vídeo está en YouTube, sin los últimos cuadros del filme. Bien, escuche que existe una caricatura que no fue distribuida nunca, ni siquiera para los fans más apasionados de Mickey Mouse. De acuerdo a la mayoría de las fuentes, esta caricatura no tiene nada de especial. Simplemente es un loop continuo de Mickey, caminando a través de 6 edificios, por unos 2 o 3 minutos antes de obscurecerse y terminar con la animación más o menos como en Los Picapiedra. A diferencia de las musiquitas alegres de siempre, la canción de esta caricatura, no era una canción para nada. Simplemente era como si golpearan el piano por minuto y medio antes de que se convirtiera en ruido blanco, nieve, por el resto del film. Y este, no era el alegre y viejo Mickey que amamos tampoco. Mickey no estaba bailando, ni siquiera sonriendo. Simplemente caminando, como si tú o yo estuviéramos caminando, con una expresión facial, muy normal. Pero por alguna razón, su cara estaba girada hacia la izquierda, como teniendo una mirada sombría. Hasta hace 1 o 2 años todos creían que después de que se obscurecía la escena, terminaba la caricatura.
Pero cuando Leonard Maltin la estaba revisando, para ponerla como un bonus en el DVD, Leonard decidió que esto era simplemente basura, como para ponerla en el DVD. Sin embargo, quería tener una copia digital por el simple hecho de ser una obra de Walt. Cuando digitalizó la caricatura en su computadora, se dio cuenta de algo. La caricatura duraba de hecho, 9 minutos y 4 segundos. Esto es lo que me dijo mi fuente, él es un asistente personal del mismísimo señor Martin. Después de desvanecerse en negro, se queda así hasta el minuto 6. Después, regresa a McKay caminando. El sonido era diferente esta vez. Era como un murmullo. No era una lengua, sino más bien como un grito gutural. Mientras el ruido se hace más indistinguible y fuerte en el siguiente minuto, la imagen se empieza a descomponer. La banqueta empieza a ir en direcciones que parecen imposibles basándonos en el caminado de Mickey. La sombría cara del ratón, lentamente se convierte en una sombría sonrisa. En el minuto 7, los murmullos se convierten en un gritos escalofriantes de esos que te duelen solo al escucharlos, y la imagen se pone más oscura. Con colores que no eran posibles en esa época. La cara de Mickey, entonces, comenzaba a derrumbarse. Sus ojos rodaban hacia el fondo de su barbilla, como dos canicas, y su extraña sonrisa apuntaba hacia arriba, al lado izquierdo de su cara. Los edificios se convertían en escombros flotando en el aire, y la acera seguía en direcciones imposibles, navegando en direcciones extrañas. El señor Martin quedó perturbado con esto, y dejó la habitación, enviando a un empleado para que terminara de ver el vídeo y tomara notas de todo lo que pasaba, hasta el último segundo, y para que después, guardara el disco de la caricatura en la caja fuerte. Resulta que al final del vídeo, después de un grito gutural, el filme termina de manera abrupta con la cara de McKay en los créditos, con lo que sonaba como una caja musical rota tocando en el fondo. Esto pasa por más o menos, unos 30 segundos, y sea lo que sea que pase en ese tiempo, nadie ha podido darme ni un poco de información. Un guardia de seguridad que trabajaba conmigo, me dijo que él estaba haciendo sus rondines esa noche fuera de la habitación. Me dijo que vio al empleado salió temblando del cuarto diciendo el sufrimiento real no se ha conocido 7 veces antes de que le quitara el arma del guardia, y cometiera suicidio.